Hermanos y hermanas, hoy la predicación para mí, primero que para nadie, ha sido muy desafiante. Tal vez voy a decir cosas que ni yo misma hubiese querido decirme. Pero en momentos trascendentales en la vida del pueblo, de la iglesia, hay que recurrir a la palabra aunque no nos guste. Así que en las manos del Señor nos ponemos para que su palabra nos hable. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 18, versos 33 al 37. Juan 18, versos 33 al 37. Lo primero que ustedes van a decir es: ¿qué hace la pastora predicando de la crucifixión y de la pasión de Jesús en un tiempo como este? Pues mire, es bien importante. Es bien importante volver a ese escenario para aprender del modelo y el ejemplo de Jesús, qué es lo que Él quiere de sus discípulos, de sus hijos e hijas y de sus testigos. Y dice el texto bíblico, Juan 18, 33 al 37, dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió con otra pregunta: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, dígalo usted, no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Escuche bien, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esta es la palabra de Dios. El Señor añada bendición a su palabra. Amén. Les voy a confesar que este no es uno de mis textos favoritos. Por eso tal vez lo hace más difícil todavía predicar. Me molesta, yo no sé si a ustedes, pero cuando uno ve las películas esas de Semana Santa, ¿a ustedes no les molesta cuando llega ese momento y Jesús se queda ahí estoico, callado y deja que le den, que le peguen, que lo azoten? Y cuando tiene la oportunidad de defenderse, ¿qué hace? Mi reino no es de este mundo. ¿Cómo es que Jesús se sometiera a esas injusticias, pudiendo cambiarlo todo con solo recurrir al poder de su palabra? Jesús había sido entregado a Pilato, la mayor autoridad del gobierno romano en Judea, y le dicen los sacerdotes a Pilato: nosotros hemos encontrado a Jesús culpable. El problema es que ustedes no nos dejan ejercer la sentencia. Y la sentencia que ellos querían para Jesús era la muerte. Y como los romanos no le permitían a los judíos ejercer la sentencia de muerte, ellos vienen y ¿qué? Se lo traen. Y aquí te dejo este desastre para que tú hagas lo que yo quiero hacer. El
pueblo judío vivía en un estado de colonia en relación con Roma. El gobierno del emperador no le permitía a los religiosos ejecutar ese tipo de sentencias. Solo los romanos lo podían hacer. Por ejemplo, les voy a dar una nota interesante. Nosotros siempre miramos la historia desde nuestra perspectiva, desde el lado nuestro, ¿verdad? Y el lado nuestro es el lado judío-cristiano, y miramos como que los romanos eran los absurdos, los bárbaros y todo eso. Sin embargo, los romanos miraban a los judíos y pensaban que los judíos eran unos bárbaros. Pensaban que los judíos eran unos bárbaros, ¿por qué? Porque le cortaban el prepucio a los niños para circuncidarlos, y eso era como una cosa absurda. Es más, hoy día todavía hay gente que lo considera medio absurdo. Los romanos miraban a los judíos como unos bárbaros cuando los judíos decían que por la ley podían matar a una mujer apedreándola hasta la muerte solamente por el hecho de que ella accidentalmente hubiese rozado con sus vestidos un hombre que no fuese su esposo si dos hombres estaban peleando. Eso para los romanos era una barbaridad. Ellos hacían las suyas también, pero miren qué interesante, las de los demás le parecían más bárbaras que las de ellos. Pero esa era la realidad. Por lo tanto, entre eso y muchas otras razones políticas, habían una serie de sentencias que los religiosos no podían ejecutar. Así que los religiosos le llevan a Jesús a Pilato con la petición de que lo mande a matar. Y aquí comienza uno de estos diálogos que son muy importantes en los evangelios para que nosotros podamos entender dos cosas, o tres, o muchas más. El concepto del reino de Dios y quiénes somos y cómo hemos de nosotros comportarnos en virtud de ese reino de Dios. Fíjese que la acusación de los religiosos es que Jesús estaba desafiando al César, porque está proclamando que Él es hijo de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús nunca dijo yo soy el rey de los judíos. Pero una vez tú dices que tú eres el hijo de Dios en ese contexto, no en el nuestro, lo que eso significa es que tú eres heredero del reino. ¿Por qué? Porque los emperadores, el César, era considerado el hijo de Dios. Por lo tanto, el César era un dios menor, ¿ok? Así que cuando alguien dice yo soy el hijo de Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Yo soy el heredero del reino. Así que los judíos utilizan ese lenguaje para decirle a los romanos, este tipo te viene a quitar el reino. Mira qué estrategia más interesante, ¿ah? Así que los religiosos se juegan esa carta para lograr que los romanos le hagan el trabajo sucio y maten a Jesús. Así que por eso Pilato, ¿qué hace? Va directo al grano. ¡Pah! ¿Acaso tú eres el rey de los judíos? Y Jesús, que es un maestro de la palabra, y como dirían en puertorriqueño, perdónenme a través de los medios el dicho, no se deja meter las cabras en los corrales. Le dice, ¿lo dices por ti mismo o te lo dijo otro? En otras palabras, ¿eso es lo que tú piensas o tú estás trayendo chismes aquí? En otras palabras, no vengas con chismes ni prejuicio. Júzgame por ti mismo, por lo que tú veas. Jesús evade, evidentemente, responderle la pregunta, pero lo hace para forzar a Pilato a decir la verdad y de paso lo lleva a ¿qué? A reflexionar. Nosotros somos muy rapiditos contestando sin reflexionar, ¿sabe? Tomamos decisiones trascendentales ¿qué? Porque me lo dijo fulano, sin reflexionar. A lo que Pilato le responde, mire qué cosa más increíble, ¿eh? Los tuyos, tu nación.
Mire, por ahí hay un dicho que dice que no hay peor cuña que cuál, que la del mismo palo. Los tuyos y tu nación, los principales sacerdotes, o sea, para colmo, los religiosos, te entregaron a mí para que te juzgue. ¿Qué has hecho? Entonces Jesús no le dice ni una cosa ni la otra. Me encanta que Jesús era tan increíble. Jesús no le dice lo que ha hecho, ni lo que no ha hecho. ¿Sabe lo que le contesta? En otras palabras, ¿verdad? Lo que quiere decir, tú lo que quieres es saber si yo vengo representando un reino y si yo voy a derrocar este gobierno romano y voy a cambiar las cosas. Eso es lo que está en la cabeza de Pilato para saber si lo va a matar o no. Dice, pues mira, yo le voy a contestar. Y le dice, ¿sabes qué? Si lo que te preocupa es de qué reino yo soy, si soy rey de los judíos o de dónde vengo y para qué vengo, ¿sabes qué? Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, y si fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea, en otras palabras, si mi reino fuera de este mundo, yo actuaría y las cosas pasarían como pasan en los reinos de este mundo. Igualito. Yo tendría también un ejército y este ejército se enfrentaría contra ustedes y contra los judíos y la cosa se hubiese resuelto ya. En otras palabras, escuche bien, en el reino de Dios no se usan las estrategias de los reinos humanos. En el reino de Dios no se usa ni la fuerza ni se compite para ganar. Nos guste o no. Escúchelo bien. Porque toda aquella persona que utilice las estrategias de los reinos de este mundo para alcanzar posiciones en los gobiernos no está siendo testigo de la verdad ni discípulo de Cristo. Nos guste o no. Es importante porque en este punto de la conversación entre Jesús y Pilato tenemos que regresar a la oración de Jesús en Getsemaní. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Getsemaní? Padre, aparta de mí esta copa. ¿Y cuál era la copa? ¿Usted sabe cuál era la copa? La copa era no sucumbir a la tentación de ser como los demás del mundo. Porque ser y hacer las cosas como el mundo iba a interrumpir el proyecto de Dios. Escuche bien. ¿Y qué es lo que entonces dice Jesús cuando de momento el Espíritu lo ilumina y lo fortalece? Dice, Padre, espérate, no te preocupes, que se haga lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Cuando Jesús le dice que se haga tu voluntad, ¿cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que Jesús no se rinda a la tentación de ser y actuar como los reyes y los gobiernos de este mundo. Mire, solo resistiendo a la tentación de ser como los reyes y gobernantes de este mundo es que Jesús va a lograr vencer la maldad para poder ganarnos la salvación. ¿Usted sabe qué? Porque respondiendo maldad con maldad, no le ganamos a la maldad. Respondiendo guerra con guerra, no le ganamos a la guerra. La voluntad del Padre es que Jesús continúe actuando en este mundo, pero como se actúa en el reino de Dios. Hasta el fin, aunque le cueste la vida. Los recursos del reino de Dios para instalarse aquí en esta tierra no son ni pueden ser nunca jamás los mismos recursos que los de los reinos del mundo. ¿Me oyó? Nunca. Si Jesús no lo hizo, ¿por qué nosotros lo queremos hacer?
El problema que nosotros tenemos, los cristianos y los no cristianos también, es que no sabemos bien de qué es de lo que Jesús está hablando cuando habla del reino de Dios. Mire, Jesús decía varias cosas cuando hablaba del reino de Dios. Lo primero que decía era que el reino ya estaba entre nosotros, y eso no le gusta predicarlo a los evangélicos. Nos gusta predicar que el reino viene, ¿verdad? Pero no nos gusta decir que ya está. Pero es que Jesús decía en el libro, en el Evangelio de Lucas, que ya estaba. Nosotros vivimos pensando que el reino de Dios es como una nave espacial que va a llegar y se va a estacionar en un desierto y por ahí va a bajar un montón de gente y van a sustituir a todos los reinos del mundo, ¿verdad? Oiga lo que dice la Biblia, no lo digo yo. No salga por ahí diciendo la pastora dijo barbaridades. Acháquele la culpa a Jesús. Busque en el Evangelio de Lucas capítulo 17 versos 20 a 21 y yo le voy a leer lo que dice y usted lo lee después en su casa con calmita. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar la nave con el reino de Dios. ¿Ah? ¿Y usted sabe lo que le contestó Jesús? Eso lo dice ahí, no lo digo yo. Lucas 17. La venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. Primer problema. Está cegado a los ojos de muchos. ¿Por qué será? Y lo segundo que le dice es, nadie va a decir aquí está o allí está. Porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Dele gloria a Dios. Alabe a Dios por eso. El problema, ¿sabe qué? Hay gente que no lo va a ver porque el reino de Dios que ya está entre nosotros no es como nosotros lo queremos. Nosotros lo queremos como los reinos del mundo y lo que Él nos está diciendo no es como los reinos de este mundo. Y en la medida que nosotros querramos construir el reino de Dios con las herramientas de los reinos y gobiernos de este mundo, lo que estamos haciendo es construyendo un monstruo que se ajusta a las cosas del mundo y no a los principios del reino de Dios. La manifestación del reino de Dios y del reinado y la soberanía de Jesús no depende de que Jesús o alguno de sus seguidores se mude a la Casa Blanca, a la Fortaleza o a la Torre Antonia. Eso lo que hace es restarle a la grandeza del reino, porque lo equilibra, lo equipara con los reinos de este mundo. Gracias Guillermina y batalla. Si Jesús, el Hijo de Dios, pudo superar la tentación de asumir los estilos de este mundo para reinar, ¿por qué nosotros no? Así que, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Si nosotros regresamos a ese verso que les leí, de esa conversación entre Jesús y Pilato, esa conversación la terminamos de leer en donde él dice, a lo que yo he venido es a ser testigo de la verdad. Por eso es que no voy a mandar a bajar ángeles con armas ni cosas de esas para liberarme de este problema, porque a lo que yo he venido es a ser testigo de la verdad. Así que entonces, basados en eso, debemos reflexionar sobre esta pregunta. ¿Qué nos toca hacer a nosotros como testigos de esa verdad que es Cristo y como discípulos de Jesús? Porque Él mismo dice, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Así que ser testigos de la verdad para nosotros es ser testigos ¿de quién? De Jesús. Entonces la respuesta a eso puede ser más fácil de lo que usted piensa, pero a la misma vez es bien complicada. Es como una paradoja. Mire, en el mismo Evangelio de Lucas que le leí ya,
Cuando Jesús dice el reino está aquí, no es algo que usted va a decir está allí, está allá, está más allá, sino está aquí, entre nosotros. En ese mismo evangelio de Lucas, en el capítulo 13, 18 al 21, Jesús cita una parábola muy interesante. Parece muy simple, pero puede ser muy complicada, para enseñarnos lo que es el reino de Dios. Escuche lo que dice. En aquel tiempo decía Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué lo voy a comparar? Yo imagino él pensando, moviendo los ojos hacia el hemisferio de la imaginación, ¿cuál es el derecho? ¿Ah? Y entonces dice, pues fíjate, mira con lo que lo voy a comparar. El reino de Dios se parece a un granito de mostaza. Y yo me imagino que la gente allí diría, ¿what? ¿Te ha visto un grano de mostaza? Mire, así de chiquitito. Parece insignificante. Y él dice, pues ¿sabes qué? Lo voy a comparar con un granito de mostaza. Que un hombre lo toma y lo siembra en su huerto. Y el granito crece, el granito pequeñito, insignificante, crece y se convierte, y si usted no ha visto un árbol de mostaza, se convierte en un arbusto grande y frondoso, donde los pájaros pueden hacer nido en sus ramas. Aleluya, dele gloria a Dios por eso. Porque el reino de Dios nos invita a hacer nido en sus ramas. No a pelearse por las cosas de este mundo. ¿Y ven por qué les dije que es fácil y difícil a la vez? Porque entonces, ¿cómo nosotros bregamos con esto del reino de Dios? Es como una semillita de mostaza que la coge un sembrador y la siembra y espera que se convierta en un árbol frondoso. ¿Qué significa esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos en favor de ese reino? ¿Cómo se traduce eso en relación a nuestra responsabilidad ciudadana frente a los comicios electorales de este martes, frente a la corrupción, frente a las injusticias que precisamente emanan de los gobiernos? Y mire, no hable de los gobiernos como si el gobierno fuese una cosa aparte. El gobierno está constituido por hombres y mujeres que viven en este país y que probablemente algunos de ellos son hasta amigos nuestros o conocidos. De hombres y mujeres que fueron niños y niñas, que nacieron y se criaron en familias que probablemente hasta iban a la iglesia. De padres y madres que tuvieron también inquietudes profundas de sembrar en sus hijos e hijas los valores del reino. Pero cuando se confunde el querer convertir los reinos y gobiernos de este mundo, o el reino de Dios, perdón, en igual a los reinos y gobiernos de este mundo, ahí es donde la cosa se daña. Esa es la tentación, una de las muchas que enfrentaba Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Se traduce eso en que ahora vayamos nosotros a secuestrar el Capitolio o la Casa Blanca? Precisamente eso era lo que esperaban los seguidores de Jesús, y como Él no lo hizo, se decepcionaron. Y que, ¿no se acuerdan ustedes en Lucas 24 cuando los caminantes de Emaús dijeron, chicos, le dijeron al mismo Jesús, si es que este tipo prometió unas cosas y no las hizo? ¿Ah? Están calladitos, no les está gustando. Estando sentado Jesús frente a Pilato, le dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Cómo es ese reino? ¿Cómo es ese reino y qué se espera de nosotros y nosotras en favor de ese reino?
¿Cómo se pelea por ese reino? Guillermina dice, basado en la parábola del reino y el grano de mostaza, yo le voy a dar unos hints de qué es lo que nosotros estamos llamados a hacer en favor de ese reino. Mucha gente piensa que cuando hablamos del reino de Dios nos referimos a un momento en el cual se van a derrocar todos los gobiernos de este mundo y se van a sustituir por un gobierno que se ejerce en nombre de un Dios y de una religión en particular. Y es interesante porque eso fue exactamente a lo que Jesús se le negó a Pilato. ¿Ves? ¿Se acuerda la lectura? Eso fue exactamente a lo que Jesús se negó. Si Dios lo quiere hacer así, un día, cuando Él regrese, allá Él. Pero en este momento la enseñanza de las Escrituras para nosotros es que exactamente eso es a lo que Jesús se negó. Y si Él nos llama a ser testigos de la verdad y a ser discípulos y testigos suyos, ¿a qué nos llama? A ser y a ser como Él. Así que ojo, el reino al que Jesús se refiere es el que comienza con una semilla insignificante. Y nadie quiere empezar proyectos con una semillita insignificante. ¿Qué queremos? Es más, Jesús, que es agricultor aquí, sabe. Preferimos comprar la matita ya más o menos grande y replantarla. ¿Por qué? Porque ya la vemos. Porque sabemos lo que está ahí. Porque nos hace sentir que tenemos un proyecto ya desarrollado y en crecimiento. Porque a nadie le gusta ni ensuciarse las manos con la tierra, ni tener que poner esa semillita ahí y esperar a ver si es que va a crecer. Y eso es importante porque eso es parte del proyecto del reino, nuestra paciencia y nuestra fe. El reino al que Jesús se refiere es el que comienza con una semilla insignificante y casi subestimada por la gente. Ay, 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 pero nosotros queremos fama y grandes proyectos. Así que primero, vamos a ver qué extraemos de ahí. 2 cositas nada más. No se preocupe que no voy a estar aquí toda la tarde. Una cosita, la primera, el reino del que Jesús habla es el que requiere de la mano de hombres y mujeres que decidan irse al campo a sembrar. ¿Cuántos de nosotros estamos sembrando en el campo la semilla del reino? Y para sembrar hay que ensuciarse las manos, mi gente. ¿Verdad que sí, Jesús? Y para sembrar hay que tener paciencia para esperar el fruto. Y la mayor parte de las veces, el que siembra trabaja en el anonimato. Porque ¿sabe de quién es la fama y la gloria? Del dueño del sembrado. No tuya, no mía, no del que lleva la semilla. Es del dueño del terreno, que en este caso es ¿quién? Es Dios. Y la mayor parte de las veces se trabaja en el anonimato, como ya les dije. El reino entonces del que habla Jesús comienza en la actitud del corazón de personas humildes que deciden sembrar los valores intrínsecos del evangelio. El amor, la compasión, la entrega, el servicio, la bondad, la justicia, la paz. Esas son la semillita que uno tiene que echar. ¿Y sabe qué? Por estar sembrando amor, compasión, entrega, servicio, bondad, salud. ¿Qué fue lo que le pasó a Jesús? Lo llevaron ante Pilato. Si Jesús hubiese hecho lo contrario, si Jesús hubiese aceptado un reino con guardias poderosos que vinieran y bajaran de los cielos a defenderlo, nadie hubiese podido contra él. Pero Jesús aceptó sembrar las semillas del amor, de la sanidad, de la libertad, de la compasión, de la bondad, de la justicia, de la paz. Y no quiso entrar en conflicto. Así que eso fue lo que lo llevó ante Pilato y lo llevó a la cruz. Desafiar la religión, desafiar la ley,
desafiar el imperio a través del amor, cuando sanaba en sábado, cuando volcaba mesas en el templo por las injusticias de los religiosos hacia los pobres, que le vendían el perdón. Cuando ellos no tenían dinero ni para comer, tenían que usar su poco dinero para comprar las palomas, los corderos, para que Dios le pudiese perdonar los pecados. Mire qué cosa más injusta. Cuando señalaba a los recaudadores de impuestos y los desafiaba a devolverle a los pobres lo que le habían robado. Cuando desafiaba todo lo que se han robado los gobiernos, nuestro dinero, para superar nuestras crisis de María, de los terremotos. A eso es a lo que somos llamados. Para que el reino habite entre nosotros. Somos llamados a buscar enfermos y necesitados para suplir la necesidad y traerlos a Cristo. Somos llamados a señalar a los que roban el dinero del pueblo, como hizo Él con los publicanos, para que lo devuelvan y se nos haga justicia. Ese es el primer llamado que Dios nos hace en este día. Pero sembrar la semilla del evangelio, escúcheme, y no quiero ofender a nadie, pero si no lo digo, ofendo a Dios en mi carácter personal. Sembrar la semilla del evangelio no es solo ir a votar en contra de la corrupción. El voto no es lo único que le toca al cristiano hacer para que Dios reine en esta tierra. Eso sería demasiado fácil. Eso sería casi un insulto para la vida, los hechos, la pasión y la muerte de Jesús. A la iglesia le toca mucho más que ir a votar. Le toca ser y hacer como Jesús. Usted puede votar incluso por cristianos, si usted quiere. Ahora hay un partido constituido por cristianos. Usted puede incluso ir a votar por cristianos para los puestos de gobierno, pero eso no es ser sinónimo de ser testigo de la verdad. Usted me va a perdonar. Eso no es sinónimo de ser testigo de la verdad. Eso no es sinónimo de ser discípulos de Cristo, porque Jesús no aspiró a los reinos y gobiernos de este mundo. Jesús nos pidió que sembremos la semilla que parece insignificante de la palabra, la semilla de la compasión, la semilla del amor, la semilla de la misericordia, la semilla de la justicia, la semilla de la paz, en lugar de la división y de los prejuicios y de la intolerancia y de la discordia. Pero es más fácil ir a votar por cristiano. Suena chévere e implicaría que nos van a resolver el problema. Y después me quedo en casa y que ellos siembren. Una de las cosas que a mí más me ha entristecido en estos procesos electorales de Puerto Rico y Estados Unidos es cómo han dividido al pueblo de Dios. Y me lo perdona, pero si no lo digo, le falto al evangelio. Muchos cristianos y cristianas están divididos y confundidos. Mire, hay personas que a mí me han dicho: pastora, es que me siento hasta culpable si no voto por algún cristiano para los puestos de gobierno. Mire, ejerza su voto con conciencia y libertad. No confunda lo que Dios pide de nosotros como cristianos y como iglesia. No confunda nuestra responsabilidad ciudadana de elegir candidatos capaces para administrar el país con la obligación de votar por lo que a mí me digan en la iglesia. Yo no le estoy diciendo por quién votar o no votar. Yo le estoy diciendo cómo se manifiesta Jesús en las Escrituras con relación a su relación con los reinos y los gobiernos del mundo. Y de ahí en adelante usted decide. Vamos a lo segundo. La segunda característica del reino según esta
parábola del reino y el árbol de mostaza. El reino comienza con la esperanza del sembrador de que cuando esa semilla que sembró dé fruto y el árbol crezca, lo haga, crezca ¿para qué? ¿Para qué decía que iba a crecer ese arbolito? Para que las aves hicieran nidos en sus ramas. Y si usted une eso a lo que dijo Jesús de que el reino está ya entre nosotros, entonces el reino está ya en cualquier lugar donde haya un árbol que dé sombra y que provea un lugar seguro en el cual las personas se sientan bienvenidas a hacer sus nidos. ¿Qué quiere decir eso? El reino de Dios está en el Capitolio o en la fortaleza. El reino de Dios está donde la iglesia y los hogares de los cristianos y cristianas se convierten en un lugar seguro para todo aquel que necesita dónde ir a refugiarse. Mire, si nosotros sembráramos muchas de esas semillitas de mostaza y en el mundo crecieran muchos de esos árboles, no tendríamos que preocuparnos por los gobiernos, porque los que iban a llegar ahí, iban a llegar ¿cómo? Iban a llegar con la experiencia de ese reino. El problema es que hay pocos arbolitos de eso. Por lo tanto, muchas de las personas que llegan a los gobiernos nunca han estado en el nidito, en las ramas del árbol del reino. Por lo tanto, no lo conocen. Mire, las aves hacen nidos en las ramas altas de los árboles. ¿Por qué? ¿Por qué las aves hacen nidos allá arriba? Como dice muy bien Jesús. La gente que nos ve por internet y no sabe que es que tenemos un Jesús aquí en el templo dirá, espérate, pero la pastora está loca poniendo palabras en la boca de Jesús que no son. Como dice Jesús, por seguridad. ¿Por qué? Porque cuando las aves ponen sus huevos, las aves de rapiña o los animales, ¿qué les gusta hacer? Subir o buscar los huevos o buscar las crías pequeñitas, ¿para qué? Para comérselas. La razón por la cual ellos esconden en las ramas de los árboles sus nidos es para proteger sus hijos e hijas de los peligros, de todo el que le quiera hacer daño. Así que si presumimos que este árbol de mostaza es el reino de Dios, entonces debemos de pensar que en el reino de Dios la maldad no puede alcanzar a la gente débil, frágil y vulnerable. El reino de Dios es todo aquel lugar en donde cualquier persona pueda sentirse segura de que nadie le podrá hacer daño. El reino de Dios debe ser aquel arbusto a donde nadie pueda subir a dañar los nidos donde crecen aquellos que aún no tienen la fuerza para volar solos. El reino de Dios es aquel lugar donde habitan los débiles, los frágiles, los pequeños, los heridos, los maltratados, los menospreciados, donde habitan mientras pueden ¿qué? Ponerse duritos y ser capaces de volar solitos, ¿verdad? Para entonces enfrentar las dificultades. Mire, cada uno y cada una de nosotros tenemos una historia. Usted me perdona, con mucho respeto. Todos nosotros hemos sido en algún momento de nuestra vida un pajarito que ha necesitado refugiarse en algún lugar seguro. Todos hemos sido maltratados de alguna manera. Todos hemos sido menospreciados de alguna manera. Todos hemos sido a lo mejor abusados, heridos, injuriados. O si no, tenemos una historia de pecado que nos ha señalado en la sociedad y nos ha marginado. Todos tenemos algo por lo que hemos necesitado acercarnos al arbusto para
para protegernos en sus alas, en sus ramas. Eso es lo que quiere Dios que seamos en este mundo. Eso es lo que significa el reino de Dios. Perdone que le quite la emoción de la nave espacial, llena de ángeles con espadas. A lo mejor cuando Cristo venga nos toca ver una cosa así, gloria a Dios, estaría chéverísimo. Pero en este momento eso no es, ¿sabe? El reino de Dios ya está en medio nuestro cuando la iglesia es capaz de proteger a los más frágiles y proveerles un lugar donde habitar y crecer. El reino de Dios en medio nuestro es el lugar donde se continúa manifestando la fuerza y el poder salvífico del Espíritu de Jesús. Y mientras le permitimos actuar, el reino de Dios está entre nosotros. Jesús usa el ejemplo de la semilla de mostaza, precisamente porque parece insignificante, pero tiene la capacidad de crecer y propagarse de una manera descomunal. Si nosotros regamos esa semilla, llegará el momento en el que cubrirá toda la tierra. Y en ese día, cuando Cristo venga, ya entonces no habrá más división, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Ese día Él llegará a recoger el fruto de tu siembra y la mía. Mire qué cosa bella. ¿Usted no le gustaría que cuando Cristo venga pueda decir: Milagro, Manolo, Rafa, ese arbolito fue el que tú sembraste y está lleno de gente en sus nidos, ¿verdad? O a lo mejor le puede decir: fíjate, Rafa, tú sembraste este arbolito y en ese nido anidó Brenda. Y cuando Brenda se puso fuerte, creció y pudo enfrentar la vida, Brenda voló fuera del nidito y ¿qué? Y sembró otra semilla. Y ahora Brenda es la responsable de este arbolito. Y de ese arbolito salió Rosy. Y así sucesivamente. Mire qué cosa más bella. Y cuando venimos a ver todos y todas, hemos poblado la tierra de los árboles del reino de Dios. Pero mientras estemos aquí en la tierra, mis hermanos y hermanas, tengamos mucho cuidado de no cruzar la línea que Jesús no cruzó. Jesús no cruzó la línea de querer ser como los demás reinos de la tierra. No me voy a extender, pero sí les quiero remontar un segundo al Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel quiso ser como los demás reinos del mundo y le pidió a Samuel que en lugar de los jueces que Dios le había dado le pusiera reyes para ser como los demás, se formó una catástrofe. ¿Qué pasó con Saúl? Se volvió loco. ¿Qué pasó con los hijos de David? Destruyeron y dividieron el reino. Y todavía hoy, mis hermanos y hermanas, Israel es un reino dividido. Ojo, con querer ser como los reinos de este mundo. Que no se nos nuble nuestro entendimiento frente a las elecciones. El voto responsable no es lo único que se espera de la iglesia. ¿Sabe? De la iglesia se espera ser testigos de la verdad que es Cristo y vivir y hacer como Jesús en todo tiempo, no solo el martes. Si usted sabe cómo actuaba Jesús frente a los desafíos de su época, usted sabrá lo que se espera de usted hoy. Le voy a decir algo y con esto y una cita de alguien importante, con eso los dejo. ¿Usted sabe por qué nosotros caemos presa de cualquier cuento que nos hacen? Deme 2 segundos. Usted sabe a dónde voy, ¿verdad?
¿Usted sabe por qué nosotros caemos presa de cualquier cuento que nos hacen? Porque nosotros no estudiamos la palabra del Señor. Nosotros el domingo oímos lo que dice el pastor o la pastora, me creyeron y siguieron por ahí, repitieron como el papagayo lo que yo dije. Un día les voy a predicar una barbaridad, a ver si alguien me corrige allá afuera. ¿Sí? Y eso nos pasa con todos los que están en la radio, en la televisión. Mire, si no quiere leerse todo este libraco, estudie los evangelios. Porque últimamente usted va a ser un testigo de Jesús. Apréndase de tapa a tapa cómo Jesús enfrentaba los desafíos de su época y usted va a encontrar la manera de enfrentar los desafíos de esta época basado en lo que Jesús hacía, no en lo que la gente le diga. Yo no tendré este templo de tapa a tapa, pero yo quiero que ustedes salgan de aquí aprendiendo evangelio para que nadie los coja de bobos en la calle. Termino regalándole estas palabras. Mire, estas palabras yo realmente las aprendí del pastor Pérez. El pastor Pérez con cierta regularidad citaba una expresión de Billy Graham. En su momento de mayor popularidad, el gran evangelista Billy Graham, en una entrevista se le preguntó, ¿por qué usted no se postula para presidente de los Estados Unidos? Él tenía toda la popularidad y toda la credibilidad de la nación. Él pudo haberlo hecho, como lo pudo haber hecho Martin Luther King. Usted sabe lo que contestó. Los más viejitos aquí saben, porque han oído a Pérez hablar de eso. Usted sabe lo que contestó el gran Billy Graham. ¿Cómo conformarme con ser presidente de esta nación cuando puedo ser embajador del reino de los cielos? Es como aceite sobre mis heridas, es como el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la es mi consejo cada día y en las pruebas es mi guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Es como el dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas.
y en la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá.